En este video les voy a continuar hablando del tema equilibrio ácido-base, pero en particular vamos a ver qué ocurre cuando disolvemos una sal en agua y cuando mezclamos un ácido débil con la sal de su base conjugada o una base débil con la sal de su ácido conjugado. Pero comencemos viendo qué es lo que ocurre cuando disolvemos una sal en agua. Las sales son compuestos iónicos que se comportan como electrolitos fuertes cuando lo disolvemos en agua y se disocian completamente en el catión y el anión. Ahora, dependiendo de las características que tengan ese catión y ese anión, la solución será ácida, básica o neutra. Dependerá siempre de cuál sea la naturaleza que tenga y las propiedades y las características ácidas o básicas que tengan esos cationes o aniones que la constituyen. Veamos cada uno de los casos. El primer caso, una sal que esté constituida por un catión no acídico y por un anión no básico. En ese caso, tanto el catión como el anión no tienen ninguna propiedad ácida ni básica y por lo tanto el pH de la solución va a ser el pH del agua, o sea, 7. No van a aportar ni protones ni oxidrilos, no van a modificar la concentración de protones ni oxidrilos de la solución. El caso típico es el del cloruro de sodio. Lo colocamos en agua, se disocia completamente en cationes sodio y aniones cloruro, pero como tanto el sodio es no acídico como el cloruro es no básico, por lo tanto no alteran el pH del agua pura, que seguirá siendo 7. Ahora veamos el segundo caso, que es una sal cuyo catión sea el ácido conjugado de una base débil y el anión sea no básico. En ese caso el anión no va a estar contribuyendo para nada al pH de la solución, porque es no básico, pero el catión es el ácido conjugado de una base débil, o sea que va a ser un ácido débil. Por lo tanto, cuando esté en contacto con el agua, va a aumentar la concentración de protones porque va a ceder protones al agua y el pH de la solución resultante va a ser menor que 7. El caso típico es el del cloruro de amonio, que cuando lo disolvemos en agua va a estar totalmente disociado en amonio y cloruro, porque es un electrolito fuerte, es una sal iónica que se disocia completamente. Entonces, el amonio es el ácido conjugado del amoníaco, mientras que el cloruro dijimos que era un anión con una basicidad despreciable. Le consideramos directamente que es no básico. Cuando entonces este amonio reacciona con el agua, le va a transferir un protón al agua para formar amoníaco, que es su base conjugada, y generar hidronios, o sea que va a aumentar la concentración de hidronios de la solución y por lo tanto el pH de la solución resultante va a ser menor que 7. Tenemos que el cloruro de amonio disuelto en agua va a dar una solución que va a tener un pH menor que 7. Supongamos que la concentración de cloruro de amonio que estamos disolviendo sea de 0,5 molar. Como se disocia completamente, la concentración inicial de amonio va a ser 0,5 molar. Queremos hacer un cálculo rápido de pH para una solución 0,5 molar de cloruro de amonio, podemos hacer raíz cuadrada de la constante ácida del amonio, que es 5,66 por 10 a la menos 10, por la concentración inicial, que es 0,5 molar. Esto nos va a dar la concentración de protones, hacemos el menos logaritmo, obtenemos el pH, que nos va a dar 4,77. Ese valor de pH es menor que 7 y esa disminución de pH se debe al aumento de la concentración de hidronios producido por la transferencia de protones desde el amonio al agua luego de la disolución del cloruro de amonio. Supongamos ahora que tenemos una sal que está formado por un catión que sea no acídico y un anión que sea la base conjugada de un ácido débil, o sea, una base débil. En este caso, el pH de la solución resultante va a ser mayor que 7, porque esa anión, que va a ser una base débil, va a estar aportando oxidrilos a la solución y por lo tanto va a aumentar el pH de la solución y va a ser mayor que 7. El caso que aquí tenemos expresado es el del acetato de sodio, que es también se va a comportar como un electrolito fuerte, lo colocamos en agua, va a estar totalmente disociado en cationes sodio y aniones acetato. El catión sodio es un catión no acídico, mientras que el acetato es una base débil. Por lo tanto, el acetato en agua va a tomar un protón, va a formar acético, que es su ácido conjugado débil, y va a generar oxidrilos. Entonces, el pH de la solución va a aumentar como consecuencia de la generación de oxidrilos. Ahora estamos aportando oxidrilos
a la solución, la concentración de oxidrilo va a ser mayor que 10 a la menos 7 y por lo tanto el pH de la solución va a ser mayor que 7. Si tenemos inicialmente acetato de sodio con una concentración de 0,5 molar, podemos calcular cuál va a ser el pH de la solución resultante. Como el acetato es la base conjugada de un ácido débil y en la tabla 23 de la tabla de constantes físicas y termodinámicas tenemos los valores de pKa para los ácidos, vamos a encontrar el pKa para el acético. A partir del pKa del acético podemos calcular la constante de acidez del acético como el antilogaritmo del pKa, y una vez que tenemos entonces la constante de acidez, hacemos Kwater 10 a la menos 14 dividido la constante de acidez, y de esa manera sacamos la constante de basicidad para el acetato, que es la base conjugada, que va a ser igual a 5,62 por 10 a la menos 10. Entonces, esta es la constante básica del acetato calculada a partir de la constante ácida del acético. Recuerden siempre que podemos usar esta relación cuando queremos calcular la constante de basicidad de una base conjugada de un ácido que tengamos en la tabla de constantes físicas y termodinámicas. Entonces dijimos que cuál será el pH de la solución de acetato de sodio 0,5 molar. Como se disocia completamente en solución, la concentración inicial de acetato será también 0,5 molar. La raíz cuadrada de la concentración de acetato, que es 0,5 molar por Kb, nos va a dar la concentración de oxidrilos. Esa concentración de oxidrilos le sacamos el menos logaritmo y obtenemos el valor del pOH. pOH es 4,77 y podemos calcular el pH restando de 14 4,77. Eso nos da un pH de 9,23. Este valor es lógico porque es mayor que 7. Dijimos, cuando generamos oxidrilos y aumentamos la concentración de oxidrilos a un valor mayor que 10 a la menos 7, el pH de la solución va a ser mayor que 7 y efectivamente es 9,23. El acetato de sodio, entonces, es una sal básica porque tiene un anión que es una base débil. Ahora, también puede ocurrir que tengamos una sal que esté constituida por un catión que sea un ácido débil y por un anión que sea una base débil. En este caso tenemos el acetato de amonio. El amonio es el ácido conjugado del amoníaco, es un ácido débil, y el acetato es la base conjugada del acético, es una base débil. Nuevamente, como es un compuesto iónico, lo ponemos en solución, se disocia completamente en catión amonio y anión acetato. Como el amonio es un ácido débil y el acetato es una base débil, ambos van a interactuar con el agua para ceder protones o tomar protones, de acuerdo a que sea ácido o básico. Entonces, en el caso del acetato, como es una base débil, va a tomar un protón del agua para generar el acético y oxidrilos, y eso tiene una constante Kb de 5,62 por 10 a la menos 10, que es la que habíamos calculado recién. Por su lado, el ion amonio es un ácido débil que va a ceder un protón parcialmente al agua para generar amoníaco e iones hidronio. Y la constante de acidez es 5,66 por 10 a la menos 10. En este ejemplo particular, la constante de basicidad es muy parecida a la constante de acidez y por lo tanto la cantidad de oxidrilo generado a partir de la interacción del acetato con el agua es igual a la concentración de hidronio generado por transferencia de protones desde el ion amonio al agua. Y por lo tanto, como las cantidades generadas de oxidrilos y de hidronio son iguales, el pH de la solución permanecerá igual al que tenía originalmente el agua pura. Ahora, si la basicidad del anión no fuese igual a la acidez del catión, o sea, Kb no hubiese sido igual a Ka, predomina aquel que tenga la constante de equilibrio más grande. Si el anión hubiera tenido una Kb mayor que la Ka del catión, entonces la solución resultante hubiera sido básica porque hubiera predominado los oxidrilos por encima de los hidronios. Si Ka hubiese sido mayor que Kb, la solución resultante hubiera sido ácida porque la concentración de hidronio hubiera predominado sobre la concentración de oxidrilos. Entonces, el pH
de la solución es menor que 7 cuando la Ka del catión es mayor que la Kb del anión, mientras que el pH de la solución es mayor que 7 cuando la Kb del anión es mayor que la Ka del catión, porque los oxidrilos predominan sobre los hidrógenos. Hasta ahora hemos hablado de especies ácidas y de especies básicas, que son aquellas capaces de ceder un protón al agua o aquellas especies capaces de tomar un protón del agua. Hay especies que pueden tener la capacidad de ceder un protón y de tomar un protón del agua simultáneamente. Estas especies se denominan anfolitos o especies anfipróticas y se caracterizan por tener un protón disociable y por tener una carga negativa capaz de aceptar un protón del agua. Estas especies que tienen esta doble capacidad de ceder el protón y de tomar un protón del agua se denominan anfolitos o especies anfipróticas, y como ejemplos tenemos el sulfuro ácido, el bicarbonato, el fosfato diácido, el fosfato monoácido. Acá vemos que todos tienen protones disociables. El sulfuro ácido tiene un protón disociable, el bicarbonato tiene uno, el fosfato diácido tiene dos protones disociables, y además tienen una carga negativa. El sulfuro ácido capaz de neutralizarla con un protón, el bicarbonato puede tomar un protón, el fosfato diácido puede tomar un protón, el fosfato monoácido puede tomar dos protones porque tiene dos cargas negativas. Habíamos visto antes que también el caso del agua puede actuar como ácido y como base frente a las distintas especies que estuviesen en solución, y que por eso le llamábamos especie anfótera. El comportamiento anfótero del agua le da esa particularidad de poder actuar como ácido o como base frente a la sustancia que se haya disuelto. La diferencia entre anfótero y anfolito es que los anfolitos tienen una carga. Vemos acá todos los ejemplos que están puestos tienen una carga. Entonces el anfolito puede ceder un protón y tomar un protón, pero está cargado negativamente, mientras que las especies anfóteras son moléculas neutras. Entonces veamos qué es lo que pasa cuando disolvemos una sal de un anfolito en agua, porque hasta ahora habíamos disuelto sales que tenían un catión ácido o que tenían un anión básico, o catión y anión, ambos ácidos y básicos respectivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando disolvemos una sal de un anfolito? La sal, como va a ser un compuesto iónico, va a comportarse como un electrolito fuerte, va a estar totalmente disociada en solución acuosa, así que colocamos en este caso el fosfato monoácido de sodio en agua y entonces se va a disociar completamente en dos cationes sodio y un anión fosfato monoácido. Entonces, en el caso del fosfato monoácido, puede ceder un protón y comportarse como ácido frente al agua, o tomar un protón y generar el fosfato diácido. Cuando toma un protón y se comporta entonces como base frente al agua, el fosfato monoácido forma el fosfato diácido y genera oxidrilos. Esto será un equilibrio al que le corresponda la constante de equilibrio Kb, porque acá el fosfato monoácido se está comportando como base. Es una base más fuerte que el agua y por lo tanto le quita un protón al agua para formar el fosfato diácido. Ahora, ¿cuál será la constante de equilibrio de esta reacción en la cual el fosfato monoácido se comporta como base? Para ello tenemos que ir a la tabla de constantes ácidas y ver cuál es la que correspondería a este equilibrio, porque es el equilibrio que involucra el fosfato monoácido y el fosfato diácido. Entonces, si vamos a la tabla correspondiente y buscamos el ácido fosfórico, vemos que el ácido fosfórico, como tiene 3 protones disociables, tiene 3 valores de constantes de acidez y aparecen 3 valores de pKa. El pKa1, 2,16, el pKa2, 7,21 y el pKa3, 12,32. En el pK1 van a estar involucradas la especie totalmente protonada y la especie diprotonada. En el pK2 es la que corresponde al equilibrio entre la especie diprotonada y monoprotonada, y la pK3 es la que corresponde al equilibrio entre la especie monoprotonada y la completamente deprotonada. Entonces tenemos los 3 valores de pKa
correspondientes a los 3 equilibrios de disociación de protones. Nosotros estamos trabajando ahora con el fosfato monoácido, o sea, la monoprotonada, y que cuando le toma un protón al agua, forma el fosfato diácido, la especie diprotonada. Entonces, corresponde al segundo equilibrio, en donde participa la especie diprotonada y la monoprotonada. El pKa que tenemos que tomar es el pKa2 de 7,21 y la Ka será el antilogaritmo de 7,21, 10 a la menos 7,21. Y ese va a ser el valor entonces que utilizaremos para calcular el valor de Kb. Kb entonces va a ser igual al cociente entre la K-water y la Ka2, que es la constante de acidez del ácido conjugado, en este caso el fosfato diácido. Cuando hacemos este cálculo, la Kb nos da 1,58 por 10 a la menos 7. Pero por otro lado, el fosfato monoácido dijimos que también puede actuar como ácido, o sea, cederle un protón al agua para formar el fosfato y el hidróneo. En este caso, como está actuando como ácido y las especies involucradas son la monoprotonada y la completamente deprotonada, usamos directamente el valor de Ka3, que es 4,26 por 10 a la menos 13, o sea que es el antilogaritmo del pKa3 que está en la tabla. Bueno, entonces acá ¿qué vemos? El fosfato monoácido, actuando como base, tiene una constante del orden de 10 a la menos 7, la constante básica, y actuando como ácido tiene una constante ácida del orden de 10 a la menos 13. Como vemos, la constante básica es varios órdenes de magnitud mayor que la constante ácida, y por lo tanto la solución resultante va a ser básica, va a tener un pH mayor que 7, porque la concentración de oxidrilos generados a partir de este equilibrio va a ser mayor que la concentración de hidrógeno generada a partir del segundo de los equilibrios. Entonces, siempre que tengamos una solución de un anfolito, tenemos que comparar las constantes básicas y ácidas correspondientes y ver cuál de las dos es mayor. La que tenga un valor mayor será la que defina cuál va a ser el pH de la solución resultante. En este caso va a ser mayor que 7 porque Kb es mayor que Ka3. Para estimar el pH de la solución de un anfolito, lo que se puede hacer es la semisuma de los pKa de los equilibrios involucrados. En este caso serían pK2 y pKa3. Esto lo podemos hacer siempre y cuando la concentración de la solución del anfolito sea mayor que 10 a la menos 3 molar. Y el resultado de este cálculo nos da un pH de 9,79, es decir que es un pH mayor que 7, y esto es porque el valor de Kb para el fosfato monoácido es mayor que el valor de Ka. Quiere decir que cuando preparamos una solución de fosfato monoácido de sodio, la solución será básica y va a tener un pH de 9,79. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que usamos siempre son los pKa. No usamos para hacer el cálculo del pH el pKb, sino que usamos, en este caso, el pKa2. Ahora veamos qué es lo que ocurre cuando tenemos una solución de un electrolito débil a la que le agregamos un electrolito fuerte. Supongamos que tenemos el acético en agua, que es un electrolito débil porque está poco disociado, y que va a estar en equilibrio entonces con los iones provenientes de la disociación, que serán el acetato y el hidrógeno. Si a esta solución de acético le agregamos acetato de sodio, el acetato de sodio es un electrolito fuerte, cuando lo colocamos en solución está totalmente disociado en el catión sodio y los aniones acetatos, estaremos incrementando la concentración del anión acetato que estaba en equilibrio con el electrolito débil que era el acético. Al aumentar la concentración de uno de los productos por Le Chatelier, la reacción va a evolucionar hacia el lado de los reactivos porque este acetato que estamos agregando va a reaccionar con el hidrógeno para generar mayor cantidad de acético sin disociar. El resultado será una disminución del grado de disociación del acético como consecuencia del agregado del ion común, en este caso del acetato. Entonces, el agregado de un electrolito fuerte en general a una solución de un electrolito débil, y si este electrolito fuerte es un ion común, o sea que es el mismo ion que uno de los iones
que provienen de la disociación del electrolito débil, entonces se va a producir un desplazamiento del equilibrio hacia el lado de los reactivos y se va a inhibir el grado de disociación del electrolito débil. Eso se conoce como efecto del ion común. El mismo efecto se podría producir si uno agrega un ácido fuerte, que aumenta la concentración de hidronios y también desplaza el equilibrio hacia la formación de reactivo. Y en ese caso entonces tendríamos una mezcla del ácido sin disociar, el electrolito débil sin disociar, más los hidronios provenientes del electrolito fuerte que hemos agregado. Tendríamos una mezcla de un ácido fuerte con un ácido débil que va a estar prácticamente no disociado. Siempre ese electrolito fuerte lo que hace es desplazar el equilibrio hacia el electrolito débil sin disociar. Veamos un ejercicio de aplicación que nos dice que calculemos el pH de una solución compuesta por ácido fórmico 0,2 molar y ácido clorhídrico 0,1 molar. Y el fórmico tiene una constante de disociación de 1,8 por 10 a la menos 4. Acá tenemos el equilibrio, este es el ácido fórmico que está en equilibrio con protones y el formiato que es la base conjugada del ácido fórmico. Si agregamos clorhídrico, que es un ácido fuerte que va a estar totalmente disociado en solución, estaríamos agregando protones, ese sería el ion común a uno de los iones que estaban presentes en la solución y por lo tanto se va a tener que producir un desplazamiento de la reacción hacia la formación de mayor cantidad de ácido fórmico. Pero vamos a hacer el tratamiento completo para ver cómo hacer el cálculo de pH para una mezcla entonces entre el ácido débil, el ácido fórmico, y el ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico. Vemos que las concentraciones de ambos son altas, están dentro del mismo orden y que no es que estamos agregando una pequeñísima cantidad de clorhídrico, sino que estamos agregando un 50% de la concentración de ácido fórmico inicial que teníamos. Entonces hacemos esta mezcla, inicialmente tenemos 0,2 molar de fórmico y 0,1 molar de protones. De formiato vamos a suponer que no tenemos nada porque estamos en el momento inicial en el que hacemos la mezcla. Se va a producir el cambio hasta llegar al equilibrio y la concentración de ácido fórmico puede haber disminuido en una cantidad X, que corresponderá a la disociación parcial que pueda sufrir el ácido fórmico, mientras que la concentración de protones será la que proviene del ácido clorhídrico que agregamos, más lo que se podría haber formado a partir de la disociación del ácido fórmico que dijimos que era poco. Y por otro lado, la concentración de formiato, que va a ser la que provenga de la disociación del ácido fórmico. Si planteamos la constante de equilibrio y la expresamos en función del cociente entre las concentraciones de los productos y los reactivos, tenemos que la concentración del formiato va a ser X, la concentración de protones es igual a 0,1 más X sobre la concentración de ácido fórmico sin disociar, que es 0,2 menos X, lo que se hubiera disociado. Si despejamos X de esta ecuación, nos queda igual a Ka por 0,2 menos X, que es la concentración de fórmico sin disociar, sobre 0,1 más X, que es la concentración de protones. Si despreciamos el valor de X cuando está restando o sumando, porque va a ser un valor mucho menor que el correspondiente a la concentración inicial del ácido fórmico y del ácido clorhídrico que hemos agregado, entonces podemos calcular a X y este valor que obtenemos es de 3,6 por 10 a la menos 4 molar. Evidentemente este es un valor bastante más chico que 0,1 y que 0,2. Por lo tanto, quiere decir que la aproximación que hicimos de haber despreciado X restando y sumando fue adecuada porque el valor de X es mucho menor a las concentraciones respectivas del ácido sin disociar y de los protones provenientes del clorhídrico. Entonces, para el cálculo de pH, que va a ser el menos logaritmo de la concentración de protones, los protones van a ser 0,1 del ácido clorhídrico agregado más X, los que podrían venir de la disociación del fórmico. Y el valor obtenido es 1, o sea que el pH de la solución está dado por los protones provenientes del clorhídrico. Si hubiéramos hecho el cálculo directamente como el menos logaritmo de la concentración de protones del clorhídrico, hubiéramos obtenido el mismo valor. Esto es porque la cantidad de protones proveniente de la disociación del fórmico es mínima como consecuencia de
la inhibición de la disociación del ácido débil por el agregado del ácido fuerte. Si hubiésemos tenido el ácido fórmico solo, 0,2 molar en la solución, el pH de esa solución hubiera sido 2,22. El agregado del ácido fuerte lo que hace es disminuir el pH a 1, que es el que correspondería a una solución de clorhídrico 0,1 molar. Veamos otro ejercicio de aplicación en el cual debemos calcular el pH de una solución que se prepara mezclando 0,5 moles de acético con 0,5 moles de acetato de sodio en un litro de solución. O sea que ahora lo que estamos haciendo es mezclar el acético con acetato de sodio, en donde el acetato de sodio sería el acetato, sería el ion común con la base conjugada del ácido acético, el ácido débil. Entonces inicialmente tenemos 0,5 moles de acético en un litro de solución, es 0,5 molar, y 0,5 moles de acetato en un litro de solución, que también es 0,5 molar. El cambio de la concentración de acético sin disociar será 0,5 molar menos X hasta alcanzar el equilibrio, mientras que la concentración de acetato en el equilibrio será 0,5, lo que teníamos inicialmente, más X, lo que se hubiera formado como consecuencia de la disociación del acético. Como dijimos, las concentraciones tanto de acetato formado como la concentración de acético que se haya disociado va a ser mínima porque va a estar inhibida esa disociación por el agregado del ion común, en este caso el acetato. Entonces, cuando expresamos la constante ácida del acético igual al cociente entre las concentraciones de los productos y los reactivos, que será 0,5 más X por X, 0,5 más X es la concentración de acetato, por X la concentración de protones, sobre 0,5 menos X, que es la concentración de acético sin disociar, podemos reordenar esta ecuación, sacar del menos logaritmo a cada uno de los términos y llegar a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ya habíamos visto anteriormente, y que nos dice que el pH de la solución es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido. Entonces, en este caso, el pKa es el pKa del ácido acético, que es 4,74, más el logaritmo de la concentración de la base conjugada, que en este caso es el acetato, 0,5 más X, sobre la concentración del ácido sin disociar, que es 0,5 menos X. Como es de esperar que X sea despreciable, porque estamos en presencia de un ion común que ha inhibido la disociación del acético, entonces podemos despreciar ese X cuando está sumando o restando. Por lo cual nos queda 4,74 más el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 es 0 y el pH de la solución va a ser igual al pKa, que es igual a 4,74. Entonces, siempre que tengamos presente en una buena concentración un ion común, el ácido débil va a estar muy poco disociado, se va a inhibir la disociación de ese ácido por el efecto del ion común, y el pH de la solución se puede calcular a partir de las concentraciones iniciales de la base conjugada o del electrolito fuerte, la sal que hayamos agregado, y el ácido sin disociar, que es el ácido que pusimos en la solución. Utilizando las concentraciones iniciales de la sal y el ácido podemos calcular el pH de la solución. Si hubiéramos tenido ácido acético solo, 0,5 molar, el pH hubiera sido 2,52. Entonces, el agregado de la base conjugada hizo que el pH de la solución del ácido acético aumentara de 2,52 a 4,74. Se ha inhibido la disociación del acético como consecuencia del agregado del ion común, en este caso el acetato, que es la base conjugada del ácido acético. Entonces llegamos así a la definición de una solución buffer, solución amortiguadora o solución reguladora. Tiene todas estas denominaciones que son equivalentes. Una solución buffer es aquella que está formada por un ácido débil y una sal de su base conjugada. Por ejemplo, por una mezcla de acético y acetato de sodio. Entonces siempre es el ácido débil y una sal de su base conjugada, o sea que va a ser una sal de un ion común con su base conjugada.
O también lo podemos formar entre una base débil y una sal del ácido conjugado. Por ejemplo, amoníaco y como sal cloruro de amonio, una sal de amonio. Este tipo de soluciones se denominan soluciones reguladoras o soluciones amortiguadoras justamente porque resisten el agregado de ácidos o bases fuertes cuando estos se agregan en pequeñas proporciones. El pH de una solución reguladora se mantiene constante o varía muy poquito por el agregado de pequeñas cantidades de ácidos y bases fuertes. Esta es la característica que tiene una solución buffer. Veamos cómo funciona un buffer. En primer lugar vamos a ver un buffer formado entre un ácido débil y una sal de su base conjugada, como por ejemplo el acético acetato, que era el que estábamos viendo. Entonces supongamos que en términos generales tenemos el ácido no disociado en equilibrio con su sal. Por lo tanto el pH de esa solución va a estar dado por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que va a ser igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido sin disociar. Estas serán las concentraciones iniciales con las cuales preparamos el buffer. Y ese va a ser el pH entonces de la solución buffer resultante. Si a esta solución de buffer le agregamos un ácido fuerte, estos protones reaccionarán con la base conjugada, que la tenemos en una buena proporción en la mezcla, para generar un poco más de ácido sin disociar. Ahora, como esa concentración o esa cantidad de protones que estamos agregando es muy pequeña, comparada con la concentración que teníamos inicialmente de la sal, esa variación en la concentración de la base conjugada será mínima y la concentración de ácido no disociado también va a variar, va a aumentar un poco, pero esa variación va a ser mínima comparada con la concentración inicial que teníamos del ácido sin disociar. Por lo tanto, cuando agregamos un ácido fuerte a una solución del buffer, la reserva básica, que va a ser esa base proveniente de la sal que forma el buffer, será la que neutralice esos protones agregados y genere un poco más del electrolito débil sin disociar. Las variaciones de la concentración de la sal y la concentración del ácido serán pequeñas, de modo tal que ese cociente entre las concentraciones de ambas componentes del buffer va a permanecer prácticamente constante y el valor del pH va a variar muy poquito. Entonces, como eso es el logaritmo del cociente entre la concentración de la sal y ácido, si este cociente varía muy poco, el pH de la solución resultante también va a variar muy poco. Lo mismo si agregamos oxidrilos. Los oxidrilos neutralizan los protones, hace que entonces actúe la reserva ácida, el electrolito débil se disocia un poco para reponer esos protones que se consumieron reaccionando con los oxidrilos y se forma un poco de la sal, de la base conjugada. Entonces en ese caso habrá aumentado un poquito la concentración de sal, habrá disminuido un poquito la concentración de ácido, pero esas variaciones de concentración con respecto a las concentraciones iniciales son mínimas y por lo tanto el cociente se mantiene prácticamente constante y el pH de la solución también se mantiene constante a pesar de haber agregado una base fuerte a la solución. Veamos entonces qué pasa cuando agregamos un ácido fuerte o una base fuerte a un buffer que está formado por una base débil y la sal de su ácido conjugado. Esta sería la ecuación general para expresar el equilibrio que tenemos en la solución entre la base débil y la sal de su ácido conjugado. Si queremos calcular el pOH de esta solución buffer, utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, pero ahora expresado para pOH. El pOH para esta reacción es igual al pKb más el logaritmo de la concentración de la sal sobre la concentración de la base. Entonces, si a esta solución buffer le agregamos un ácido fuerte, ese ácido fuerte va a reaccionar con los oxidrilos y entonces la reserva básica del buffer, que va a ser la base débil, se va a tomarle protones al agua, va a generar mayor cantidad de base protonada y regenerar los oxidrilos que se hayan consumido.
Por lo tanto, la concentración de la sal va a aumentar un poquito como consecuencia del desplazamiento de la reacción hacia la formación de los productos, y la concentración de la base habrá disminuido un poquito porque tuvo que reponer la concentración de oxidrilos para que se mantenga el pH en un valor aproximadamente constante. Entonces, la concentración de la sal varió un poco, la concentración de la base varió un poco, pero esas variaciones son ínfimas comparadas con las concentraciones iniciales de ambos componentes del buffer. El cociente sigue manteniéndose prácticamente en el mismo valor y el pH entonces va a ser muy parecido al que tenía originalmente el buffer. Si agregamos oxidrilos, los oxidrilos agregados van a tomar protones de la sal, del ácido conjugado de la base, y por lo tanto van a generar la base sin protonar. Esos oxidrilos, o sea, como estaremos aumentando la concentración de uno de los productos, eso provoca el desplazamiento del equilibrio hacia la formación de bases sin protonar. Ahora, esa variación que se produce es mínima, porque la cantidad de oxidrilos que estamos agregando es pequeña comparada con las concentraciones de la sal y de la base que teníamos en la solución. Por lo tanto, ahora la concentración de la sal habrá disminuido un poco, la concentración de la base habrá aumentado un poco, pero esas variaciones van a ser pequeñas con respecto a las concentraciones iniciales, y el cociente entre estas concentraciones se va a mantener prácticamente constante, de modo tal que el pH va a ser muy parecido al pH de la solución antes de haber agregado la base fuerte. Podemos definir la capacidad amortiguadora de un buffer como la cantidad de ácido de base fuerte que el buffer puede aceptar antes de que comience a variar el pH de una manera importante. Esta capacidad amortiguadora del buffer, o sea, cuánto ácido o fuerte o cuánta base fuerte le podemos agregar y sin que varíe mucho el pH de la solución, depende, en primer lugar, de las concentraciones relativas del ácido y de la sal, o de la base débil y de su sal, y además de la concentración de ambos componentes en la mezcla, que es lo que se conoce como la concentración del buffer. Cuanto más alta sea la concentración del buffer, o sea que tengamos concentraciones tanto de la sal como del ácido no disociado, o de la sal y de la base débil altas, mayor va a ser la capacidad que tenga de recibir protones u oxidrilos sin que se produzcan grandes modificaciones en sus concentraciones. Pero por otro lado, también la capacidad reguladora depende de la relación que exista entre la concentración del ácido débil y su sal o la concentración de la base débil y su sal. Eso nos permite definir la capacidad reguladora máxima, que es aquella que corresponde a una relación entre el ácido débil y su sal o la base débil y su sal igual a 1. Cuando la relación de concentraciones es igual a 1, el cociente será igual a 1, el logaritmo de 1 es 0, y por lo tanto el pH es igual al pKa, o bien el pOH es igual al pKb. Entonces, en esa situación decimos que la solución reguladora tiene una capacidad reguladora máxima, cuando las concentraciones de ambos componentes son iguales. Ahora, pueden ir variando las concentraciones relativas de los dos componentes de la mezcla y el buffer sigue siendo útil. Definimos así un rango de pH útil para el buffer que estará determinado por las dos relaciones límites entre la concentración de la sal y el ácido, o la concentración de la sal y la base, que será una relación mínima de 0,1 y una relación máxima de 10. Entre esos dos valores límites para los cocientes entre las concentraciones de los dos componentes del buffer, decimos que el buffer se encuentra en capacidad reguladora útil, o sea que va a mantener el pH en torno a un valor de más menos 1, el valor de pKa o el valor de pKb. Si la relación o el cociente entre las concentraciones de los dos componentes del buffer supera esos valores límites, o sea es mayor que 10 o menor que 0,1, entonces ya habrá perdido la capacidad buffer.
veamos un ejercicio de aplicación que nos dice que calculemos la concentración de benzoato de sodio que debe estar presente en una disolución 0,2 molar de ácido benzoico para tener un pH de 4, sabiendo que la constante de disociación ácida es de 6,31 por 10 a la menos 5. Entonces acá tenemos una mezcla de ácido benzoico 0,2 molar con una sal de su base conjugada, que sería en este caso el benzoato. Lo que tenemos que calcular es la concentración de benzoato que debemos mezclar con la solución de benzoico 0,2 molar para que el pH de la solución resultante sea 4. Entonces aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos dice que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la sal sobre el ácido. El pKa lo sacamos a partir del menos logaritmo de la Ka, que es el dato del problema, es 4,2, y más el logaritmo de la concentración de sal, que es nuestra incógnita, sobre 0,2, que es la concentración del ácido. Como acá el benzoato es el ion común con la base conjugada del ácido, entonces el ácido va a estar prácticamente todo sin disociar y por eso usamos directamente la concentración de ácido con lo que preparamos la solución. Despejamos entonces concentración de sal, que es igual a 0,2 por 10 elevado a la 4 menos 4,2 y obtenemos entonces una concentración de benzoato de sodio que es igual a 0,13 molar, que es lo que tendremos que agregar para mantener el pH en 4. Veamos otro ejercicio de aplicación, que es el que nos demuestra cómo una solución buffer resiste el agregado de ácidos fuertes y bases fuertes. Tenemos una disolución amortiguadora que contiene 0,12 moles de ácido propiónico, cuya fórmula es la que tenemos acá, y 0,10 moles de propionato de sodio, que es su base conjugada, la sal de su base conjugada, en 1,5 litros. Y el pKa del ácido propiónico es 4,88. La primera pregunta es ¿cuál es el pH de este buffer? El equilibrio, el ácido propiónico, que es un ácido orgánico, los ácidos orgánicos tienen un grupo funcional que se llama carboxílico. El ácido orgánico que más hemos utilizado a lo largo de toda esta asignatura es el ácido acético, que también tiene un grupo carboxílico. El propiónico es un ácido que tiene un carbono más que el acético y que también tiene un grupo carboxílico como todos los ácidos orgánicos. Entonces ese ácido en agua cede un protón, disocia un protón, es un ácido monoprótico, para dar el propionato e hidronio. Y tiene la constante ácida que corresponde a este equilibrio, que es 1,32 por 10 a la menos 5, cuyo pK es 4,88. Entonces aplicamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch para sacar el pH, que nos dice que es igual a pKa, el pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la sal sobre el ácido. Usamos ese valor de pKa 4,88 más el logaritmo de la concentración de la sal. La sal dijimos que son 0,10 moles de propionato en 1,5 litros de solución. Quiere decir que tenemos que hacer el cociente para sacar la concentración en moles por litro y de esta manera el valor obtenido es 0,067 molar. Y por otro lado, la concentración del ácido es la concentración inicial del ácido, 0,12 moles en 1,5 litros es 0,08 molar. Hacemos las cuentas y nos da que el pH de esta solución reguladora es de 4,8. Por otro lado, veamos qué es lo que ocurre cuando le agregamos el hidróxido de sodio, 0,01 moles de hidróxido de sodio, ¿cuál será el pH del buffer? Entonces, en este caso, si nosotros agregamos hidróxido de sodio, va a neutralizar los hidronios y estos hidronios van a ser repuestos por la reserva ácida del buffer, que es el propiónico sin disociar. Se va a disociar un poquito para volver a formar propionato y regenerar los hidronios para que el pH se mantenga constante. Entonces, ¿qué habrá pasado? El propionato habrá aumentado un poco y la concentración de propiónico habrá disminuido un poco. El pH entonces va a ser igual al pKa más el logaritmo de la concentración inicial que teníamos de sal en el buffer, que era la 0,067 molar, más lo que se formó como consecuencia de que agregamos hidróxido de sodio, que es una base fuerte que va a reaccionar con los iones hidronio e hizo que el equilibrio se desplazara hacia la derecha.
Entonces aumentó un poquito la concentración de propionato, que en cuanto aumentó en una cantidad equivalente a lo que representa 0,01 moles de hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque el hidróxido de sodio es una base fuerte, la concentración de oxidrilo es igual a la concentración de hidróxido de sodio que disolvimos, o sea que tendremos 0,01 moles de hidróxido en 1,5 litros. Eso representa 0,0067 molar de hidróxido. Esa concentración de hidroxilos van a neutralizar una cantidad equivalente de iones hidronio que van a ser repuestos por la reserva ácida, o sea, por el propiónico sin disociar, y van a generar una cantidad de propionato e hidronio equivalente a los que se consumieron. La concentración de la sal habrá aumentado en 0,0067 molar y la concentración del ácido habrá disminuido en igual concentración, como consecuencia del agregado de la base fuerte. Por lo tanto, si hacemos el cálculo, ahora vemos que el pH de la solución aumentó un poquito, pero ¿cuánto? Nada. De 4,8 pasó a 4,88, o sea que aumentó 0,08 unidades. No alcanzó a aumentar en 0,1 unidad, está dentro de la capacidad reguladora útil, ¿no es cierto?, de este buffer. Pudimos agregar una cantidad de moles de hidróxido que representa el 10% de los moles de los componentes del buffer, sin que se produzca una variación apreciable del pH de la solución. Esto lo podríamos haber trabajado en vez de en concentraciones también en moles, porque como la concentración es moles por unidad de volumen, se podría haber expresado moles sobre volumen, sobre volumen, se eliminan los volúmenes y se puede hacer el cociente directamente usando moles. Acá hubiéramos usado moles de sal y moles de ácido, y acá hubiéramos usado los moles de sal más los moles de hidróxido, moles de ácido menos los moles de hidróxido, y hubiéramos llegado exactamente al mismo resultado. En el ítem C lo que nos pregunta es cuál es el pH del buffer después de la adición de 0,01 mol de ácido iodídrico. Recordemos que el iodídrico es uno de los ácidos fuertes y por lo tanto en solución acuosa está totalmente disociado, y la concentración de protones proveniente del iodídrico va a ser 0,01 moles en 1,5 litros. O sea que vamos a tener una concentración de hidronio aportado por el iodídrico que va a ser de 0,0067 molar. Esa concentración de protones, entonces, lo que hace es aumentar la concentración de hidronio, de que va a estar del lado de los productos de la reacción, va a reaccionar con el propionato, con la reserva básica, y va a generar propiónico sin disociar. O sea que va a disminuir la concentración de propionato en una cantidad análoga o equivalente a la concentración de protones aportados por el iodídrico, y va a aumentar la concentración de propiónico en una concentración equivalente a la aportada por el iodídrico. Hacemos los cálculos, entonces en este caso 4,88 más el logaritmo del cociente, y lo que obtenemos es un pH que es ligeramente inferior al pH del buffer sin que le hayamos agregado el ácido. O sea que baja de 4,80 a 4,72. Disminuyó en 0,08 unidades de pH. Vemos que entonces el buffer de esta concentración que hemos usado acá, 0,08 molar en ácido y 0,067 molar en sal, es lo suficientemente concentrado como para soportar el agregado de estas cantidades de base fuerte y de ácido fuerte sin que el pH de la solución prácticamente se modifique. Veamos cuál hubiera sido el pH de una solución de ácido iodídrico si se hubiera preparado la solución de iodídrico directamente en agua. Hubiéramos colocado 0,01 mol de iodídrico en 1,5 litros de agua pura. El pH de esa solución hubiera sido directamente el menos logaritmo de la concentración de iodídrico, que es 0,0067, y el pH hubiera sido 2,18. Entonces, en vez de ser 2,18, como teníamos el buffer en la solución, agregamos todo ese iodídrico, y en vez de bajar tanto el pH se mantuvo alrededor de 4,8 y fue 4,72. Entonces, en presencia del buffer, el pH de la solución se puede mantener próximo al pKa del buffer que se está utilizando. Entonces podemos elegir qué buffer queremos formar, eligiendo el ácido y la sal correspondiente, o la base y su sal, para mantener el pH de la solución en torno al valor del pKa o del pKb. Con esto hemos terminado el tema buffer, y en el próximo video
vamos a ver las curvas de neutralización de ácidos con bases o de bases con ácidos, débiles y fuertes.